vamos a hablar ahora de los tipos de errores que tenemos en Excel. Los errores comienzan generalmente con el numeral o el signo numeral al principio. De esta manera distinguirlo con cualquier texto válido que esté dentro de nuestro Excel, sino que en este caso, al empezar con el numeral, aclara que eso es un error o que está advirtiendo un error. El error n/a o significa NA quiere decir que no está disponible el resultado que se espera calcular. Generalmente pasa mucho con las funciones buscar, que vamos a ver más adelante, que cuando no encuentra el resultado, pues va a mostrar en pantalla NA. El otro error es nombre, o hace referencia a que no pudo encontrar el nombre de la función que queremos utilizar, o generalmente también puede ser un error de escritura. Nulo, cuando no se puede, en una fórmula se selecciona algún rango y ese rango no se ha encontrado, va a salir un valor vacío o un valor nulo. Referencia, cuando, vamos a ver un ejemplo, se borra una celda en la cual había una fórmula que utilizaba como referencia a esa celda y pues va a pasar un error de tipo ref. Valor, para indicar que hay un valor inválido o quizás de pronto estemos haciendo una operación con un operador entre diferentes tipos de datos distintos que no puede ser válido, entonces pues va a salir valor. División por cero, pronto en el caso cuando queramos hacer una división y esta sea por cero, pues tenemos un tipo de error especial para él. Num, cuando queremos mostrar en Excel un número inválido, ese número inválido puede ser el resultado de una operación matemática, puede ser un número muy cercano a cero, por ejemplo 0.0000000 algo, y no va a poder mostrarlo. Finalmente, los errores que ya hemos visto, que es cuando no hay por qué preocuparnos, no es un error. Cuando Excel nos muestra a nosotros varios numerales, significa que el valor que quiere mostrar en esa celda no cabe en el ancho de la celda. Ya hemos visto que solamente cambiando el ancho puede mostrar el valor completo. Veamos ahora ejemplos en Excel. Veamos un ejemplo. En pantalla podemos ver un conjunto de datos muy pequeño que tiene 2 filas, 3 columnas. Tiene números entre 0 y 4, menos 1, 4, perdón. Y vamos a ver cómo estos errores pueden surgir simplemente haciendo los cálculos incorrectamente. Entonces, por ejemplo, para la función NA, yo les decía, podemos usar una función buscar. Si tratamos de buscar, por ejemplo, en este caso, un texto dentro de este rango de valores que son solo numéricos, pues el texto nunca va a aparecer. Entonces el resultado va a ser NA. Aquí vamos a ver la fórmula aplicando. Entonces, aquí yo he aplicado la fórmula solamente para que podamos visualizar cómo fue que lo escribí. Pero aquí está la fórmula aplicada realmente. ¿Cómo sabemos que está la fórmula aplicada? Pues porque empieza con un igual. Y si aquí no empieza con un igual, en estos valores, es porque es un texto cualquiera. Para indicar que es una fórmula, pues vamos a poner aquí el igual. Buscar, buscamos hola dentro de ese rango de valores y vemos que no lo encuentra, por eso sale NA. Por ejemplo, si yo quiero hacer una operación como B3, X por C3 o B3 por C3, X no es un operador válido dentro de Excel. Si yo quisiera hacer una operación de multiplicación, pues necesito emplear el asterisco. Entonces, cuando yo lo utilizo aquí en la celda G8, esa fórmula, me va a salir el error nombre, un error que en este caso puede ser de escritura. También puede pasar otros errores, como por ejemplo, si yo trato de invocar una función, por ejemplo, sumas, y si yo trato de sumar todo esto, pues ahí me va a salir también ese mismo tipo de error, que indica que puede haber un error de escritura y es que la función sumas no existe. Es la función suma realmente lo que debería estar escrito.
En este caso, un valor nulo, como les dije, mencioné anteriormente, puede ser un valor que no encontró o no hay un valor determinado dentro de un rango que se está hallando. Por ejemplo, si yo trato de sumar, hacer esta operación de suma de A3 y voy a sumar dos valores B3 y C4, esos dos valores no hacen parte del rango realmente. Ahí me hace falta el operador de 2 puntos para solucionar ese error. ¿Sí? Ya tendríamos la solución, pero actualmente la tenemos sin los 2 puntos. Eso me va a salir un error nulo de que no encuentra el rango o la celda B3, C4. En el caso de un error de referencia, por ejemplo, si yo hago una fórmula muy sencilla como A4 más 1, por ejemplo, o A4 más 10, me va a dar 9. Recordemos que A4 es menos 1 más 10 pues me da 9, ahí es el valor normal. Pero si yo decido borrar la celda A4, clic derecho, eliminar, desplazar hacia arriba, cuando elimine la celda van a ver que la fórmula va a tener un error de tipo ref porque la celda que yo apuntaba anteriormente ya no está ahí. Entonces, por eso sale ref. Indica que había una celda que era la 4, ya no está, la borré y por eso la fórmula cambia. El otro es un error de tipo valor, que es cuando yo trato de calcular un resultado de un valor inválido. Por ejemplo, si yo trato de multiplicar una celda numérica que es C3, que es 4, por un texto, yo no puedo multiplicar números con textos. Entonces vamos a tener un error de tipo valor. Entonces ahí vamos a ver que yo lo trato de hacer, pero pues va a salir un error de tipo valor. División por 0, por ejemplo, si yo voy a dividir C4 con 0, pues me va a dar un error de división por 0 que no se puede realizar. En el caso del num es porque el número es demasiado grande. Por ejemplo, 1000 elevado a la 1000 es un número demasiado grande. Sí lo podemos hacer, pero Excel en estos momentos no puede calcular ese número al ser demasiado grande. Si se desborda la memoria, no puede calcular eso. Por eso sale un error de tipo numérico, de que el número que está tratando de calcular o de mostrar no es posible mostrarlo. Cuando es imposible mostrarlo, pero no se muestra porque el tamaño de la celda es muy pequeño, pues nos salen los errores de varios numerales. Por ejemplo, si yo cambio esto acá y pongo un poquito más pequeño esto, vamos a ver que algunos de los valores de las celdas van a salir así con varios numerales, que indica que la celda está demasiado pequeña para mostrar esos valores y no es sino ampliarla para que muestre ese resultado. Esos son los tipos de errores que podemos tener frecuentemente para trabajar con Excel. Es importante saberlos, es importante seguir consultándolos, encontrar la fuente oficial y determinar por qué sucede ese error. Una forma más fácil de solucionarlo, pues la forma frecuente es entrar y verificar qué es lo que tengo mal en la fórmula. Pero pues también podemos encontrar, si yo me paro en la celda, y en la celda me sale aquí una advertencia, un símbolo de advertencia al ladito. Yo le doy clic y si quiero puedo buscar ayuda sobre este error. Y pues me va a mostrar una ventana donde pues quizás me ayude cómo corregir el error, de qué se trata. Y pues quizás no sea una ayuda demasiado específica lo que quiero, pero pues aquí van a salir como los típicos errores que pueden surgir para llevar a ese código, ¿ok? Entonces pueden también consultar cada vez más, o pueden simplemente, ustedes están seguros de que la fórmula está bien, pueden omitir el error y listo. Entonces hay diferentes opciones que podemos emplear.